Teorías de aprendizaje y sus paradigmas. Paradigma. En general, hablar de un paradigma es hablar de algo ejemplar, o sea, de algo característico, de una visión o una perspectiva, o bien, algo que resume un sistema de pensamiento o de hacer las cosas. Teoría. Las teorías son sistemas lógicos deductivos que sirven como sostén de los modelos científicos, a través de los cuales interpretamos y explicamos la realidad objetiva. Teoría conductual. La teoría conductual asume que sus principios son generales y se aplican a animales y seres humanos, a las conductas complejas y simples, y al aprendizaje y a la motivación. Las técnicas de condicionamiento operante son eficaces. La gente se esfuerza por obtener recompensas y evitar castigos. Los representantes son Schimmer e Ivan Pavlov. Rol del maestro. El profesor está dotado de competencias aprendidas, que pone en práctica según las necesidades. Un buen método de enseñanza garantiza un aprendizaje. Rol del alumno. El alumno es un buen receptor de contenidos, cuya única pretensión es aprender lo que se enseña. Aportes. Se centra en los contenidos como conductas a aprender y almacenar para aprobar. Teoría del desarrollo cognitivo. Plantea la existencia de 4 etapas cualitativamente distintas del desarrollo cognitivo. La etapa sensoriomotora, que es de los 0 a los 2 años. La etapa preoperacional, que consta de 2 a 7 años. La etapa de operaciones formales, que es a partir de los 11 años. Y la etapa de las operaciones concretas, que es de 7 a 11 años. Paradigma. Su paradigma, el paradigma cognitivo, se centra en el desarrollo de estrategias de aprendizaje orientadas a los objetivos cognitivos y afectivos. Representantes. Entre los más destacados se encuentra Piaget, Hausberg, Gestalt y Brunner. Papel del maestro. El profesor parte de las ideas de un alumno activo, que aprende significativamente, que puede aprender a aprender y pensar. El docente se centra especialmente en la confección y organización de experiencias didácticas para lograr esos fines. El papel del alumno. Es modificable en lo conectivo y lo afectivo. No es un receptor pasivo, ya que es actor de su propio aprendizaje. Es él quien debe aprender, interesarse, construir su conocimiento y relacionarlo con lo que busca él mismo. Evaluación. La evaluación se plantea desde una perspectiva cualitativa para el proceso y cuantitativa para el producto. Es imprescindible una evaluación inicial de conceptos previos y destrezas básicas. Teoría humanista. La teoría humanista fue creada por Abraham Maslow, quien la concibe como una psicología del ser y no del tener. Concibe al hombre como un ser creativo, libre y consciente. Aprendizaje significativo vivencial. El ser humano posee una potencialidad natural para el aprendizaje. El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el estudiante percibe el tema de estudios como importante para sus propios objetivos. Paradigma. Aporte a la educación.
desarrollar las habilidades de las personas, ayudar a los individuos a reconocerse como seres únicos, ayudar a los educadores a actualizar sus potencialidades. El aprendizaje será en conjunto, profesor-alumno. Los alumnos pueden dar su opinión y puntos de vista. Permite la libertad de acción en los alumnos. La visión humanista es la mejor forma de entablar relaciones armónicas dentro del aula, sin perder, por supuesto. Papel del maestro. Su actividad se centra en la relación de respeto con sus alumnos. Debe partir siempre de las potencialidades y las necesidades individuales, y con ello crear y fomentar un clima social, fundamental para que la comunicación de la información académica y la emocional sea exitosa, facilitador de las capacidades potencial de la autocorrección de los estudiantes, fomentar el autoaprendizaje y la creatividad. Se enfoca más en el día a día y el desarrollo de las personas y cómo éstas se desenvuelven en la sociedad. Teoría constructivista. Se sustenta en los conocimientos iniciales de los alumnos, para desarrollar secuencias de enseñanza que reconstruyan esas ideas iniciales y las aproximen a otras más científicas. Este enfoque conlleva una secuencia de instrucción de enseñanza estructurada en 4 pasos. Paso 1. Compartir y comprender el problema o tarea de aprendizaje. Paso 2. Aprender para el problema o tarea desde varias perspectivas. Paso 3. Reestructuración de sus tareas a la vez que elabora nuevas hipótesis. Y por último, paso 4. Experimentar y contrastar. El paradigma constructivista. Entre sus representantes se encuentran Jean Piaget, George Kelly, Vygotsky, John Dewey y Heinz von Foerster. El papel del alumno. El alumno nos dice que dentro de el conocimiento es construido, no transmitido. Las experiencias deben ser interpretadas y procesadas por cada individuo. 2 personas no pueden intercambiar conocimientos como si fuera solo información. Papel del maestro. Sirve de vía para sistematizar la teoría educativa y convertirse en propuesta teórica y epistemológica que agrupe diferentes enfoques y tendencias. El constructivismo nos lleva la ciencia y la investigación al aula, es decir, el aprendizaje como investigación. En efecto, el docente debe coordinar actividades donde el estudiante tenga la posibilidad de aprender a investigar por sí mismo. Paradigma ecológico contextual. Para este paradigma, los seres humanos no aprenden solos, sino en interrelaciones con el grupo y el medio. Los representantes son Vygotsky y Lex Schumann. Actores del proceso. El estudiante internaliza, reconstruye el conocimiento que del plano interindividual pasa al intraindividual. Dentro del ser, se consideran como antes, únicos pero diferentes, con iniciativa, con necesidades de crecer, con potencialidad para solucionar problemas creativamente. El docente, un investigador, un técnico crítico, un líder que trabaja con una pedagogía liberadora a través de las gestiones, procesos de interrelación en el aula, la creación de expectativa y la generación de clima y de confianza. Paradigma del aprendizaje ubicuo. Ubicuo. En todo momento y lugar al mismo tiempo. Hace referencia a la modalidad educativa online y su capacidad de conectividad permanente. Representantes: Cope y Calancy. Aportes a la educación.
Tanto el profesor como los alumnos generan espacios o ambientes en los cuales se emplearán TICs. Utiliza la tecnología a favor del estudiante, la cual ayudará a un mejor entendimiento y un mejor desenvolvimiento como persona. Ha contribuido a lograr altos niveles de abstracción y razonamiento en los estudiantes, potencializando el aprendizaje a través de sus dispositivos pedagógicos, herramientas y estrategias didácticas. Cierra brechas espaciales y temporales. Teoría del procesamiento de la información. Teniendo en cuenta que tiene un emisor y un receptor, hay un registro sensorial y que éste da entrada a la información, input. Está el procesamiento, memoria de trabajo interpretativo y elabora una respuesta, siguiendo con memoria de largo plazo, que esta almacena y revisa la salida de las respuestas. Sus principios son la descripción de información, composición recurrente, continuidad de flujo, dinámica del flujo e incorporación física. Con sus representantes Palmer y Kinchy y Massaro y Coban. El aprendizaje por descubrimiento. Es un tipo de aprendizaje en el que el sujeto, en vez de recibir los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los ordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. En el aprendizaje, Brunner lo entiende como el proceso de reordenar o transformar los datos de modo que permitan ir más allá de ellos hacia la comprensión o insights nuevos. La teoría de la inteligencia múltiple fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner como contrapeso al paradigma de una identidad única. Gardner propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia. Así pues, Gardner no entra en contradicciones con la definición científica de la inteligencia, con la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos. Las inteligencias múltiples son intrapersonal, visual espacial, musical, corporal, interpersonal, lingüística verbal, lógica matemática y naturalista. La teoría social es la ciencia encargada de estudiar los fenómenos relacionados como la actividad y la sociedad humana. El término se refiere típicamente a marcos o paradigmas de análisis que se utilizan para estudiar elementos concretos de la actividad humana. La teoría social ha evolucionado a lo largo de la historia, a medida que cambia la sociedad en la que ésta estudia y la forma de hacerlo. Por esto es más útil examinar las diferentes corrientes que han surgido a lo largo del tiempo. Han surgido la teoría social en la antigüedad y la Edad Media, la teoría social en la Europa antigua. En esta época también surgió el pensamiento científico, por lo que la teoría social empezó a tomar elementos de la evidencia encontrada en campos como biología, como la teoría de la evolución de Darwin. También cobraron importancia temas como el orden social. Dentro de esta se incorporaron paradigmas. En esta época surgieron 3 paradigmas fundamentales para la teoría social, que más tarde se expandirían y revisarían para formar enfoques actuales. La teoría del evolucionismo social, la teoría del ciclo social y el materialismo histórico de Marx. La teoría del aprendizaje invisible. Los principales representantes, John W. Moravec y Cristóbal Cobo. La teoría del aprendizaje invisible se basa en la obligación que se tiene cuando se aprende, desde un punto de vista globalizado, en el que se transforma de manera integral las TIC, para llevar a fortalecer el aprendizaje desde una educación formal e informal, logrando tener como finalidad que cada una de las personas se desenvuelva de una manera particular, según sus destrezas, habilidades y competencias. La teoría del aprendizaje invisible es el que de una u otra forma podemos garantizar, así como certificar que el conocimiento dado estará durante toda su vida. Teoría del estudio independiente, o dicho de otra manera, la autopreparación. Es la forma de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la que el estudiante, de manera independiente, interactúa con las fuentes de información, con su contexto
o con otras personas, para dar solución a tareas cognitivas, prácticas y valorativas planteadas. Es el proceso en el que desempeña un importante papel la sistematización integradora de su propia práctica laboral investigativa. Algunos autores como Luz J. nos dicen que no se concurre a los establecidos para aprender todo lo aprendible, sino muy singularmente para aprender a estudiar y para aprender a enseñar. Todo alumno debe ser maestro de sí mismo o de lo contrario, nada será. Y Barona E.J. nos dice que el maestro debe saber estudiar para que sepa enseñar a estudiar. Lo que más ha materializado la educación es el dogmatismo, que pretende ahorrar trabajo al alumno y le da fórmulas en vez de despertar sus estímulos para que sepa llegar a ellas. En conclusión, para que el estudiante logre los niveles de independencia a los que se aspira, debe prestarse una especial atención al desarrollo de sus potencialidades cognitivas.